Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Mi nombre es Daira Arana Aguilar y me da muchísimo gusto estar moderando este espacio y además en un momento geopolítico y pues digamos de la realidad internacional sumamente importante donde hablar de feminismos es central. Nuestra mesa, nuestro espacio del día de hoy se titula La contribución de la política exterior feminista en un mundo en crisis. El título más apto no puede ser para cómo estamos actualmente en el mundo. Y pues bueno, les voy a contar un poco cómo vamos a estar estructuradas en este panel. Tenemos a tres grandes especialistas que ya les estaré leyendo sus reseñas en cuanto hagan sus presentaciones, pero me permite anunciarlas ahora. Tenemos a la doctora Patricia Sepúlveda con nosotros, a la embajadora Yanerit Morgan, quien además es un referente para muchas y muchos en los temas de política exterior feminista por su rol en el Servicio Exterior Mexicano, y a la doctora Pamela Angulo, quien también, pues, al igual que Patricia, pues tienen un gran expertise en este tema de la política exterior feminista, particularmente del contexto mexicano. Cada una de ellas nos va a regalar 10 o 15 minutos máximo en el cual nos hablarán justamente sobre temas centrales de la política exterior feminista relacionados con el momento actual que estamos viviendo en la realidad internacional. Y después de las intervenciones de cada una de ellas, tendremos un espacio de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan directamente en la plataforma Zoom. Pueden dejar estas preguntas en el chat, y para quienes nos están viendo desde la transmisión en Facebook de la MEI, pues pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión y las haremos llegar a nuestras ponentes el día de hoy. Entonces, pues ese es el preámbulo de este espacio. Sin más, quisiera presentar en primer lugar a la doctora Patricia Sepúlveda. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1 y profesora de tiempo completo con perfil deseable PRODEP y coordinadora del programa de maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estimada Patricia, bienvenida a esta mesa, bienvenida a este espacio. Te recuerdo que tienes entre 10 y 15 minutos para tu intervención. Adelante. Claro que sí, muchas gracias y es un gusto estar aquí con personalidades tan importantes en el área o en el ámbito de la diplomacia y la política exterior. Quisiera saber si se ve mi pantalla. Sí, ok, perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, yo voy a abarcar el tema de la diplomacia tradicional a la política exterior feminista. Voy a tratar de ser breve en cuanto al tema que voy a exponer. Voy a hablar un poco sobre qué es la política exterior feminista, qué avances hemos tenido y qué tensiones y qué desafíos globales encontramos en la actualidad. Como una breve introducción a este tema, pues me gustaría mencionar que ya es de conocimiento general bueno, la política exterior ha ido evolucionando con muchísimo significado en las últimas décadas. Sabemos que desde los años aproximadamente 70, 80 es cuando empezamos a hablar sobre el feminismo en la disciplina de las relaciones internacionales, que si bien ha habido participación de mujeres años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, por mencionar alguno de los ejemplos o de los casos de estudio, pues es hasta tiempos de Guerra Fría que comenzamos a ver mayor participación de las mujeres en el área diplomática y política exterior, sabiendo que es un espacio tradicionalmente dominado por el enfoque realista, el enfoque liberalista, en donde se da pie a que el hombre es el que participa en estos ámbitos, ¿no? Usualmente vemos o estamos acostumbrados a que el hombre es el que puede tomar decisiones en temas de seguridad nacional, que el hombre es el que puede tomar decisiones en temas de intereses estratégicos, en cómo utilizar el poder militar, el poder económico, y que el espacio para las mujeres era reducido a ser la esposa de el primer ministro, la esposa del embajador, la esposa del presidente, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargan? Ah, bueno, de las visitas de Estado o de sonreír a las personas, ¿no? Eso es lo que nos correspondía a las mujeres. Obviamente en los años 80, pues surgen estas perspectivas feministas que dan mucho de qué hablar y que vienen a retar y hacer estos cambios en el sistema internacional que estaba dominado por
el sexo masculino. Y pues que en temas de una política exterior feminista se busca integrar la igualdad de género en la toma de decisiones internacionales. ¿Qué es lo que vemos en temas de política o bueno, en temas de diplomacia tradicional? Vemos que, como mencionaba anteriormente, pues la diplomacia era un área dominada históricamente por el sexo masculino, lo sigue siendo. Han habido avances, han habido ciertos cambios, pero también hemos visto un retroceso desde que fue el tiempo de la pandemia. También hemos visto que la diplomacia tradicional ha tenido un enfoque realista. Esto está enfocado en las teorías de las relaciones internacionales, como las teorías clásicas, en donde el realismo prioriza el tema del interés nacional vinculado al poder, el interés nacional vinculado a la seguridad, a la supervivencia, a el cuidado de la soberanía, a el cuidado del territorio, ¿no? Y que esto también se enfoca o hace hincapié en que es un rol totalmente masculino y que la diplomacia tradicional también presta un poco o muy poca atención a las desigualdades sociales, ¿no? Que es algo que estamos buscando en la teoría del feminismo, de las relaciones internacionales, tener este espacio, criticar por qué las mujeres no ocupan estos espacios, por qué las mujeres no forman parte de las decisiones que son prioritarias para los estados, ¿no? Muchas veces vemos que hay ciertas secretarías o hay ciertos puestos que se otorgan a las mujeres, pero que son de soft power. Todo lo que está vinculado al hard power o al poder duro o al poder militar tiene ese significado masculino, ¿no? Y entonces, pues vamos viendo cómo se va dando esta emergencia de la perspectiva de género en la diplomacia ya en los años 80, 90, como mencionaba, en donde hay muchísimos marcos internacionales. Considero que los más claves son la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, que aquí es donde se impulsa el principio de gender mainstreaming, que habla sobre esta incorporación sistemática de la perspectiva de género en políticas públicas, considerando que la política exterior es una política pública, además de identificar algunas áreas de preocupación en temas de género, tales como la violencia, la falta de participación de las mujeres en ciertos ámbitos y demás, por mencionar algunos. Después también vemos que surge la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la resolución 1325, en donde se incorpora la perspectiva de género en temas de paz, seguridad y resolución de conflictos, ¿no? Como el tema de seguridad, del logro de la paz y pues cómo resolver conflictos, pues era algo que también se adjudicaba al sexo masculino, empezamos a ver que se vincula la idea de que las mujeres también pueden participar en procesos de paz y que están vinculadas a procesos de paz por el simple hecho de ser mujer. Posteriormente, conocemos que surge la agenda, bueno, los objetivos del desarrollo del milenio en el 2000 y después la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, que pues estamos a 4 años de llegar a esa fecha y que el ODS 5 que todas conocemos o que todos conocemos, pues trata de la igualdad de género, donde se busca eliminar formas de violencia y fomentar la participación de las mujeres y niñas en la vida pública, económica y social. Así lo, ahí disculpen por haberlo escrito de esa manera, pero era para que cupiera bien. Y después vemos, bueno, ¿y qué significa para nosotros la política exterior feminista? Realmente no existe una definición única, de hecho es una de las críticas o es uno de los retos que voy a mencionar posteriormente y que también mis colegas van a discutir un poco sobre eso, pero cuando hablamos de una política exterior feminista, pues hablamos sobre establecer los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de la política exterior. Hablamos sobre la promoción de la igualdad, la inclusión y la justicia, obviamente promover la igualdad de género y también priorizar la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional, todo con un enfoque de igualdad de género. Y pues bueno, también transformar las estructuras tradicionales de seguridad y poder en la política internacional, que como lo mencionaba, autoras internacionales como Joan Tickner, Cynthia Enloe, que son feministas, académicas feministas en el área de las relaciones internacionales, pues cuestionan mucho esta estructura de por qué vemos un sistema internacional patriarcal, porque vemos que todavía tenemos el dominio de los hombres en ciertos temas que usualmente están vinculados a la seguridad, al hard power, como lo mencionaba anteriormente, y porque vemos que existe una poca participación de mujeres en temas de política internacional.
Algunos de los principios, por mencionarlo de manera muy rápida, pues en temas de política exterior feminista se buscan derechos, ¿no? Uno de los 5 pilares son los derechos y estos derechos nos hablan sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos, tanto de mujeres, de niñas, como de cualquier ser humano en general. La representación nos habla sobre la búsqueda de esta existencia de mayor participación de las mujeres no solo en el ámbito administrativo de un servicio exterior mexicano, por ejemplo, sino que también tengamos más mujeres diplomáticas, más mujeres embajadoras, más mujeres representando los intereses de un país en otro lugar, ¿no? En otro contexto. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, es que sí hay más mujeres trabajando en el servicio exterior, pero están en estos puestos que son administrativos. ¿Y por qué la mujer no puede ser embajadora o no puede ser diplomática? Ay, porque tiene familia, o porque es emocional, o porque cómo la vas a poner en la embajada de algún estado que es un poco complejo. No, no, o sea, tienen que ser hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es más fuerte, el hombre puede tomar decisiones más racionales, etcétera, todo vinculado a los estereotipos que, bueno, todos conocemos. Y también vemos la investigación y rendición de cuentas que habla sobre el monitoreo y la evaluación de las políticas exteriores. Una disculpa, me brinqué recursos, que obviamente habla sobre el financiamiento y el presupuesto para llevar todo esto a cabo. Y el alcance o impacto global que habla sobre que exista una vinculación entre la política interna, la política nacional y las posturas internacionales, ¿no? Porque vemos que muchas veces decimos, sí existe una política exterior feminista, pero ¿qué se está haciendo realmente para que se lleve a cabo? ¿Y quién la está monitoreando? ¿O qué tipo de organismo la monitorea, no? ¿Se está cumpliendo o no? ¿O únicamente se dice o se presume que este X estado tiene una política exterior feminista, pero realmente funciona? ¿Realmente se lleva a cabo? Eso creo que es lo que tenemos que cuestionarnos para irnos hacia un sistema más inclusivo, obviamente. Bueno, quisiera mencionar así rápidamente porque sé que la embajadora va a hablar sobre los países que han adoptado la política exterior feminista. Suiza, si bien recuerdo, fue el primero en tener una política exterior feminista en el 2014. Y algunos países que han adoptado, desarrollado este enfoque ya en América Latina, pues ha sido México, Argentina, Chile, Colombia. De hecho, México la adoptó en el 2020, en plena pandemia, 2021, y posteriormente se fueron sumando Chile y Colombia, que tienen una política exterior feminista, y Argentina, que está en pasos, ¿no? Para ver este tema de igualdad y representación. ¿Qué es lo que vemos en América Latina? Pues bueno, en temas de diplomacia, que existen más mujeres en el sistema exterior. Aquí me enfoqué en el sistema exterior mexicano, creo que se me fue la M, pero más mujeres en el sistema exterior de manera general, que exista la promoción de derechos y que tengan esta igualdad, ¿no? Que exista igualdad. Creo que hemos visto los que estamos muy de cerca con este tema, que en el caso de México, cuando se dio el examen el año pasado para entrar al servicio exterior mexicano, pues se hablaba de un enfoque de igualdad, ¿no? Y cuántas, salieron números de cuántas mujeres habían participado. Si no me falla, el dato fueron 66 mujeres que entraron y 33 hombres que entraron al servicio exterior mexicano. Tal vez por ahí se me va el número, pero pues eran mayoría mujeres. En temas de cooperación, pues también se buscan desarrollar o tener programas de desarrollo con perspectiva de género, que tener mayor financiamiento para proyectos que abarquen la igualdad de género. Y en temas de política de desarrollo, pues la inclusión de género en estrategias nacionales e internacionales y buscar este vínculo con la Agenda 2030 y ODS. En el tema ya de avances, que es lo que quería ver, pero tenía que darles como un contexto muy general. En avances generales o en avances globales vemos que sí existe mayor representación de mujeres en la diplomacia, pero que sigue siendo poca. Si nos vamos al UN Women Political Status de las Naciones Unidas, pues vamos a encontrar un mapa en donde vemos cuántas mujeres son jefas de Estado o cuántas mujeres son jefas de gobierno. Y en temas de diplomacia, pues también vemos que es un número reducido a comparación de los hombres, que si bien hemos visto avances, pues también han habido situaciones como la pandemia que nos llevan a un retroceso, ¿no? Y que para alcanzar la igualdad faltan muchísimos años. El punto número 2 es la inclusión de género en la cooperación internacional. El punto número 3 es la integración de mujeres en procesos de paz y negociaciones, que es lo que mencionaba. ¿Cómo vemos o cómo podemos incluir a las mujeres que al final del día casi siempre son las más afectadas en las guerras, ¿no? Por temas de violencia, por temas de que son las que se quedan en casa y que sufren todo lo que implica una guerra o un conflicto y bueno, muchísimos temas más. Entonces,
hacerlas partícipes, hacerlas o volverlas agentes de cambio también es importante en estas situaciones. Y la creación de redes de países con agendas feministas, ¿no? Que es algo que es muy relevante, tanto sean organismos, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, algún advocacy network, algún grupo de mujeres expertas que, bueno, se vuelve importante y son las que muchas veces participan en organismos internacionales y tienen voz y voto en estos procesos. Algunas de las tensiones y las críticas, pues vemos o sabemos que la política exterior feminista es innovadora, ¿no? Es un tema relativamente nuevo de los últimos 10 años, aproximadamente últimos 10 12 años, y que hablamos de una diplomacia ya moderna o una diplomacia contemporánea. No podemos hablar de la diplomacia tradicional vinculándola al feminismo porque baja el cerebro y no contiene, ¿no? Creamos ahí un choque. Pero esto también ha generado muchos debates académicos y políticos sobre cómo se define, que como les decía, no existe una definición única, entonces el concepto es un poco ambiguo, cómo se implementa y si es coherente o no con temas de organismos internacionales o temas de la política internacional. Entonces, algunos de los principales debates, y ya para ir cerrando mi presentación, estoy contándome el tiempo, pues es la falta de una definición única, como lo mencionaba, la ambigüedad conceptual. Existe el riesgo del feminismo simbólico, que esto significa que muchas veces se puede convertir en una estrategia de discurso en vez de que sea algo real o algo tangible. El simple hecho de decir, bueno, contamos con una política exterior feminista, wow, y lo lanzas en las noticias y le dices a todo el mundo, pero realmente se cuenta con ello, se pone en práctica, hay alguien que lo monitorea y que dice que sí funciona. Hay ciertas inconsistencias en el discurso y la práctica, como lo mencionaba, quién monitorea, quién confirma que sí, este X país tiene una política exterior feminista y entra en conflicto con políticas de seguridad tradicionales, ¿no? Que usualmente están asignadas al sexo masculino y es donde se da ese choque de por qué las mujeres van a participar o van a tomar decisiones conforme a temas de seguridad o hard power. Y pues bueno, ya voy cerrando mi tema porque me quedan 2 minutos y bien conté. En los desafíos globales encontramos que pues algunas de las cosas que todavía vemos es la militarización del sistema internacional y creo que lo estamos viviendo muy marcado en la actualidad con todo este tema del Shield of the Americas pues bueno, con las políticas también de países o de grandes potencias como lo es Estados Unidos, hablando específicamente del continente americano. También vemos retrocesos en los derechos de las mujeres, aumentó la violencia de las mujeres incluso cuando estuvimos en pandemia, la falta de financiamiento o recursos, brechas en la representación diplomática, que es lo que mencionaba ahorita, no tan en la diplomacia, pero también como mujeres jefas de Estado y jefas de gobierno, y pues sigue habiendo resistencia política, ideológica, cultural y social, no únicamente en México, sino en muchos países de América Latina. Y pues bueno, con esta frase cierro. Mientras Europa impulsó el concepto de política exterior feminista, América Latina está contribuyendo a redefinirlo, lo está adaptando, lo está incorporando dimensiones como el desarrollo, la justicia social y la construcción de paz. Y pues bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctora Daira, por su presentación. Y pues bueno, espero que si hay alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden dejar aquí en el Zoom o en el Facebook Live. Quedo a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Creo que tu presentación, si me permites hablarte de tú, fue muy enriquecedora porque nos permite tener este panorama general sobre qué es la política exterior feminista, cómo se ha ido moviendo, no solamente a lo largo del tiempo, sino en los continentes, ¿no? Esta frase tan poderosa con la que concluyes, donde la idea, de alguna forma, en donde se materializó, fue Europa. Pero es en este momento América Latina quien le está dando impulso, quien le están dando contenido incluso, le está dando sustancia a lo que significa una política exterior feminista, además en un contexto, como bien lo mencionabas, donde vemos algunos retrocesos desde esta agenda feminista en la agenda internacional, ¿no? Este fortalecimiento
de la agenda militarista a nivel global, el aumento del gasto militar de muchos países, ¿no? Que ya diversos estudios que han trabajado el tema de militarización y desarrollo nos han dado cuenta que entre más se gasta en armas y militares, menos se gasta en desarrollo y hay una repercusión importante. Me quedé pensando en qué efectos va a tener esto en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que estamos a nada de dar cuentas al mundo sobre cómo hemos avanzado en esa agenda, en donde justamente la agenda de género, pero también, digamos, un aporte desde los feminismos es sumamente relevante para alcanzar este progreso global que se estaba buscando hace no mucho tiempo. Entonces, creo que es un panorama muy importante y pues bueno, le cedo la palabra entonces a nuestra siguiente ponente, a la embajadora Janerit Morgan. Ella es embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano en retiro, fue embajadora de México en Panamá, en Ecuador, representante alterna ante la Organización de las Naciones Unidas y jefa de gabinete alterna de la presidenta de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue también secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad y dio seguimiento a la política exterior feminista de México desde la Cancillería. Actualmente ella es académica en la FES Acatlán de la UNAM y pues me da mucho gusto presentarle y recibirle en este espacio, embajadora. Al igual que la doctora Patricia, tiene entre 10 y 15 minutos para platicarnos un poco sobre este tema. Muchas gracias, querida Daira, y agradezco que se haya organizado este panel del Comité Académico de AMEI y es compartir el espacio con tan distinguidas académicas como la doctora Patricia Sepúlveda, la doctora Pamela Angulo y la doctora Daira Arana, quienes están desde la academia impulsando mucho el tema de política exterior feminista, lo cual me da mucho gusto. Voy a tratar de compartir mi pantalla y digo tratar de compartir porque no siempre me sale, ¿verdad? Pero bueno, ay, creo que ya está ahí, ¿verdad? Ok. ¿Sí se ve mi presentación? Perfecto. La presentación se titula El potencial de la política exterior feminista de México en un entorno geopolítico complejo. Le puse 2.0 porque realmente han pasado muchas cosas desde que la presenté la vez pasada. Entonces, cada vez hay que ir actualizando y cambiando constantemente. Un concepto de política exterior feminista que es un concepto relativamente nuevo, como ya decía la doctora Patricia Sepúlveda, promovido por un grupo importante de países que decidieron denominar a sus políticas exteriores de manera feminista, que busca presentar un enfoque alternativo para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción del exterior. Ya se mencionaban también los países que liderean o empezaron con políticas exteriores feministas. Suecia fue el primer país en hacerlo en 2014. Posteriormente se sumaron los países que ustedes ven en la pantalla: Canadá, México y Francia en el 2019, cuando impulsamos el Foro Generación Igualdad, convocado por México, Francia y ONU Mujeres. Posteriormente, otros países se sumaron a las políticas exteriores feministas. Ustedes ven un gran grupo que no necesariamente es el grupo actual, porque, por ejemplo, en el caso de Suecia, con el cambio de gobierno, desistieron en denominar a su política exterior como feminista. El caso de Argentina tampoco se pudo concretar con el cambio de gobierno. Y bueno, son los retos que tienen los países que proclaman sus políticas exteriores como feministas, que van variando estas definiciones a raíz de los cambios gubernamentales, donde ya el compromiso con igualdad de género o puede variar o puede cambiar, digamos, de denominación. En el caso de la política exterior feminista de México, esta fue lanzada en el 2019 en el marco de la Asamblea General de la ONU en el entonces canciller Marcelo Ebrard, que habló de anunciar la política exterior feminista de México, que luego se consolidó en la reunión de embajadores y cónsules, en la que esta es la fotografía que estoy presentando, de México, donde se anuncia como la primera política exterior feminista de un país del sur global. México fue el primer país del sur que proclama su política exterior como feminista, y esto tiene también cierta trascendencia porque la visión y la mirada desde un país del norte es muy diferente a la de un país del sur sobre el tema del feminismo, ¿no? ¿Por qué México lanza una política exterior feminista en esta fecha, ¿no? Muchas veces se hace esta pregunta. La primera es que México tiene un legado histórico muy importante, ha contribuido de manera significativa a la construcción de la agenda internacional y regional,
para promover la igualdad de género. Ustedes en esta fotografía pueden ver la primera conferencia de la mujer a nivel internacional fue en 1975, se celebró en la Ciudad de México. Posteriormente México contribuyó, por ejemplo, en el 79 al desarrollo del instrumento más importante jurídico en el tema de igualdad de género, que es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW. Además, expertas mexicanas han participado en el comité de seguimiento de esta convención. En la declaración, cuando se negoció en Viena la declaración en el 93, la Declaración Universal para la Eliminación de la eliminación de la violencia contra las mujeres, también México fue actor importante. Desde luego, en la conferencia de Beijing tuvimos una delegación que participó muy activamente en la construcción de la plataforma de acción y los diferentes compromisos que se asumieron ahí. A nivel regional, la primera convención en el mundo para la eliminación de la discriminación de la violencia contra la mujer fue la Convención de Belén do Pará, negociada en el marco de la OEA, donde México también tuvo grandes contribuciones. Es decir, México ha tenido una trayectoria muy importante de promoción de la Agenda de Igualdad de Género desde 1975. Y por otro lado, a partir del 2018, con el cambio de gobierno en México y en esta segunda etapa, tuvimos avances ya muy concretos y muy importantes que consolidan el concepto de tener una política exterior que sea congruente con los anhelos y las reformas que se están haciendo a nivel interno. Desde luego, los avances también más importantes son la reforma constitucional del 2024, que consagra la igualdad sustantiva y la paridad en todo, en gabinete, Congreso, Cortes, gobernaturas. Por ejemplo, en el gobierno anterior, por primera vez teníamos presidentas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Corte, de la Corte Suprema, etcétera, y las gubernaturas, cada vez más gobernadoras mujeres. Y esto es algo muy importante porque esto le dio un gran avance en los indicadores de igualdad de género, de avance en igualdad de género a nivel mundial a México, ¿no? Desde luego, un tema también bien importante es la despenalización del aborto en los estados, a nivel federal, etcétera, porque es uno de los grandes temas de la agenda internacional en los cuales pues, todavía no se logra acuerdo global porque no todos los países están en este tenor de la despenalización del aborto, que tiene que ver mucho con la autonomía de las mujeres y desde luego derechos sexuales y reproductivos, que es una agenda muy importante. La constitución de la Secretaría de las Mujeres también es un gran avance, la eliminación de la brecha salarial de género y desde luego hemos roto un gran techo de cristal con la elección de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todos estos avances en México, sin desconocer todos los retos que tenemos en temas de justicia, en temas de violencia de género, en temas de feminicidios, etcétera, pero de alguna manera hay un sustento, digamos, en cuanto a los avances internos que nos hacen pensar que México tiene que no solo seguir con esta primera etapa, digamos, que se lanzó con el canciller Ebrard en el 2018, después la canciller Alicia Bárcena, sino en este nuevo gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego fortalecer mucho más la política exterior feminista de México. Esta definición de la política exterior feminista de México, este compromiso, es de la Cancillería, de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de este gobierno. Entonces, lo que se habla es, lo que se menciona, es que es un compromiso firme con la construcción de un mundo más justo, igualitario y sostenible. Es un compromiso para priorizar los derechos de las mujeres en la agenda mundial y abrir espacios de diálogo para promover el multilateralismo y la cooperación bajo los principios de igualdad, humanismo, inclusión y sin discriminación. Y aquí creo que es importante e interesante ver que es una definición amplia en el sentido de que estamos hablando no solo de promover, a través de la promoción de la igualdad de género, promover todos los principios que constituyen la base de la paz, de la seguridad internacional, del derecho internacional, es decir, la base de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, que por cierto también son los del artículo 89 de la Constitución mexicana, nuestros principios de la política exterior, ¿no? ¿Cuáles son las características de la PEF mexicana que se vinieron construyendo desde el gobierno pasado y se están fortaleciendo en este gobierno? Una que es de carácter transversal. ¿Qué quiere decir transversal?
que tiene que ponerse al centro la política exterior feminista en todos los foros, organismos, acuerdos, espacios, por ejemplo, en el ámbito bilateral, en el ámbito consular, en el ámbito multilateral. Se tiene que ver todo el ejercicio de la política exterior con los lentes violetas, con la mirada de género, ¿no? Entonces, esto es un gran reto porque muchas veces está concentrado la agenda de igualdad de género a los foros de igualdad de género. Entonces, aquí es cómo transversalizarla y sacarla de ese nicho, ¿no? Y también el otro tema importante dentro de una política exterior feminista, sobre todo de los países del sur, es que tenga un carácter interseccional. ¿Y qué quiere decir la interseccionalidad? Que no todas las discriminaciones a las mujeres las afectan igual, ¿no? Hay que tomar en cuenta las diferentes vulnerabilidades que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres, por ejemplo, de los países del sur, las mujeres en la pobreza, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las afromexicanas, en el caso de México, las mujeres con discapacidad, las mujeres de la comunidad LGBTIQ+, es decir, todas las mujeres tenemos que ponerlas al centro, tomando en cuenta también sus particularidades y vulnerabilidades específicas para realmente lograr la igualdad, ¿no? Es decir, las mujeres en toda su diversidad. Y esto me lleva a esta explicación muy general de lo que es la política exterior feminista. Una política exterior feminista, si me permiten, antes de entrar en entorno geopolítico complejo, es una política exterior feminista transformadora. La definición que tenía la política exterior feminista en el sexenio anterior, en el gobierno anterior, creo que también era muy interesante y se debe de recuperar, que es como una política exterior feminista, su objetivo central es romper estructuras de poder en el cual el patriarcado está dominando todo el poder y toda la estructura de desigualdad y por eso permanece. Esto no es un tema fácil, es un tema de carácter estructural, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y por eso muchas veces los grupos feministas cuestionan el tema de que cómo un Estado puede tener objetivos que son más atribuibles a los movimientos feministas radicales, que inclusive la parte gubernamental podría parecer contradictoria, ¿no? Porque el ejercicio del poder pues también se da por parte de los estados. Entonces es muy interesante todos estos conceptos y estas tensiones, pero al fin y al cabo, a mi juicio, la política exterior feminista puede servir mucho para impulsar de alguna manera a mediano y largo plazo este tipo de transformaciones que son muy importantes para poder cambiar lo que yo llamo este entorno geopolítico complejo. ¿Y a qué me refiero con ello? A la parte más complicada que estamos viviendo, por ejemplo, en estos momentos en este mundo. Aquí tienen una foto ustedes del Board of Peace. Si ven la foto, pues están prácticamente puros hombres. Las mujeres, desde luego, hemos estado invisibilizadas prácticamente en todas las disciplinas, pero que una de las disciplinas más duras es, desde luego, los temas de paz, los temas de seguridad. El tema del militarismo habla mucho y tiene que ver mucho con la masculinidad, tiene que ver mucho con el machismo, tiene que ver mucho con el patriarcado, porque lo que buscan las guerras es territorio por medio de la violencia, que es un lenguaje muy masculino, el tema de la violencia, ¿no? Y por eso es importante de que la política exterior feminista viene a ser un punto en el cual países con estas políticas exteriores pueden, a través de esta mirada de igualdad de género, promover un cambio que realmente sea radical. Es decir, no cambiar algo que está pasando ahorita eh, por un acuerdo de paz, por ejemplo, en el que solo participen hombres, sin las mujeres que no estén en la mesa, que son no solo las más afectadas, sino las que tienen que contribuir, y eso está comprobado, con una mirada totalmente diferente, con una mirada abierta, con una mirada mucho más amplia de lo que puede ser un mundo mucho más justo y mucho más igualitario. Por eso es importante en este entorno geopolítico complejo tener políticas exteriores feministas fuertes que nos puedan ayudar a abordar esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo. Otro elemento importante de esta situación internacional es todos estos movimientos conservadores, que son movimientos organizados y que se llaman Secuestra Nuestra Conversación, ¿no? Son los movimientos que atentan contra la igualdad de género,
porque inclusive critican el término género, critican el tema de los avances de las mujeres, nos quieren, como hemos visto en las redes sociales, que es un elemento también nuevo, relativamente muy novedoso, ¿no? El tema de cómo dicen que tenemos ideologías de género y que quieren avanzar otra vez los temas de que los hombres son los que están siendo atacados, como si fuera una lucha de poder, cuando no es así. O sea, el tema del feminismo tiene que ver con la manera como la sociedad y las mujeres logramos la igualdad de género, pero beneficiando a toda la sociedad, no desplazando esta visión de desplazamiento de poder es una visión masculina, ¿no? Machista, ¿no? Y por otro lado, también tenemos movimientos como ven ustedes mismos culturales de las tradwives en las redes, ¿no? Donde se busca que las mujeres vuelvan otra vez a esta idealización de la mujer en la cocina, ¿no? En los temas de los cuidados, creo que la próxima oradora va a hablar de los temas de este, de la agenda feminista, porque también tiene una sustancia, ¿no? Hay temáticas que lo hacen. Y bueno, estos son los movimientos. En conclusión, em, en este contexto, bueno, primero lo que señala la situación ahorita en temas de igualdad de género, tardaremos 300 años según las Naciones Unidas en lograr la igualdad. Aquí hay una frase que es muy clara del secretario general, que hay un retroceso, hay un movimiento que busca el retroceso en el tema de la igualdad de género, y lo que se ha ganado, es decir, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿no? Y esto me lleva a mis conclusiones. Primero, que el tema del retroceso es muy importante, que no afecta solo a las mujeres, que afecta solo a las sociedades, que afecta a todas las agendas internacionales que estamos trabajando. Desde luego la agenda de paz por la situación que estamos viviendo, pero también temas de cambio climático, pobreza y sobre todo ahorita el uso de la inteligencia artificial. No se van a poder avanzar si no resolvemos el tema de la igualdad de género, y para eso necesitamos los movimientos feministas. Luego, desde luego, los movimientos por la paz, lo que ya comentaba, a mayor igualdad de género, menos uso de la fuerza militar para resolver conflictos en el mundo. Y esto también nos lleva a revertir la espiral de violencia y el avance de movimientos antiderechos. Aquí lo importante son alianzas entre países con políticas exteriores feministas, no solo entre países. Aquí nos presenta la política exterior feminista la oportunidad de tener alianzas multiactor con las organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos feministas y otros actores. Y estas alianzas multiactor en este momento son más necesarias que nunca, que nunca. Los estados solos no van a poder avanzar esta agenda. Y la política exterior feminista de México, a mi juicio, tiene los fundamentos históricos y los avances internos para poder asumir una postura de mayor liderazgo en los foros internacionales, multilaterales, para avanzar esta agenda que es tan trascendental en estos momentos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora Yanerit, por esta exposición y sobre todo por compartirnos además esta perspectiva que usted tiene sobre cómo la política exterior feminista puede abonar a la realidad actual que estamos viviendo pues en el mundo, ¿no? En donde sí tenemos este avance de movimientos además bastante conservadores, en donde el hombre vuelve a ser el centro no solamente de las grandes decisiones de política internacional, sino también de la vida pública en muchos países. Y estos retrocesos nos están costando mucho, ¿no? Nos están costando mucho en términos de evolución de la propia humanidad. Y me hace recordar también estos dos informes que desde Global Thought hemos generado sobre política exterior feminista, en donde justamente pues nos sumábamos a este interés y a estos beneficios que encontramos, como muchas otras organizaciones, de que la política exterior feminista, cuando se le denomina hacia una política exterior de un Estado, como es el caso de México, abre muchísimas puertas de oportunidad para avanzar agendas en distintos foros, sobre todo en espacios multilaterales, como usted lo menciona, pero además abre estas puertas para que el Estado pueda dialogar con la sociedad civil, para que el Estado pueda dialogar con la academia, generar puentes, fortalecer puentes y avanzar agendas que son sumamente importantes, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en México, la importancia que tiene que tengamos una red de política exterior feminista, una red mexicana de política exterior feminista, en donde
pues quienes estamos aquí formamos parte desde diferentes esferas, sociedad civil, academia, ¿no? O practitioners en algún momento, y creo que eso es algo muy importante que no debemos dejar de lado. Muchísimas gracias por esa intervención. Y bueno, voy a dar paso a nuestra tercera panelista. Ella es la doctora Pamela Angulo Olvera, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en estudios en Relaciones Internacionales y licenciada también en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es miembro de distintas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, enfocadas en relaciones internacionales, y además forma parte de la Red Mexicana de Política Exterior Feminista. Ha coordinado pues diversos foros, espacios y ha escrito en diversos espacios académicos sobre este y otros temas. Así que, bueno, pues Pamela, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida y ya sabes, entre 10 a 15 minutos para tu exposición. Adelante. Muchas gracias, doctora Daira. Es un gusto estar esta tarde con colegas, con amigas que efectivamente coincidimos en otros espacios y que, bueno, en este caso nos corresponde dar y participar. Y en este sentido me gustaría dar primeramente un agradecimiento a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y particularmente a la doctora Claudia Márquez Díaz y al Comité de Política Exterior, que es digamos, el comité en donde se enmarca esta presentación, esta mesa que estamos llevando a cabo en este espacio. Y bueno, mi ponencia la titulé Aportaciones y limitaciones desde México a la política exterior feminista, porque como bien comentaron, tanto la embajadora como la doctora Patti, pues en realidad México tiene una gran experiencia en cuanto al tema de género. En este punto me gustaría destacar lo que comentaba la embajadora previamente, en que la política exterior feminista en realidad busca la reducción de brechas estructurales de género, la igualdad sustantiva, la transversalidad de la perspectiva de género en la diplomacia, particularmente de México, pero también de otros estados, y consolidar el tema en la agenda internacional. Ahora, ¿qué aportaciones ha tenido México? Y quisiera retomar este último punto que comentaba la doctora Daira a partir de lo que se ha llevado a cabo en Global Thought, de donde ella es representante, pero también la incorporación de otros actores. Me parece que ese es un punto fundamental que diferencia esta política exterior feminista respecto al resto de la política exterior, porque justamente a 6 años de su implementación, pues podemos identificar algunas aportaciones que México ha tenido a esta política exterior de manera general. Una, como comentaba, es la incorporación de otros actores, sociedad civil, surgimiento de redes como la Red Mexicana de Política Exterior Feminista, en donde colaboramos constantemente, el surgimiento de observatorios como el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, también el fortalecimiento de colectivos feministas que buscan dar seguimiento, pero con una perspectiva crítica a lo que México está llevando a cabo, y también dar seguimiento a todo lo que se está llevando a cabo a nivel internacional de las acciones que otros estados ejecutan en la materia. Y bueno, a partir de esta incorporación de otros actores, se busca incidir para que temas como igualdad sustantiva, interseccionalidad o el tema incluso de cuidados, al que hacía referencia hace unos momentos la embajadora, pues formen parte de la estructura política, de la estructura de la agenda internacional de los estados, y que se mantengan vivos estos temas dentro de la agenda global. Y en ese sentido, el gobierno mexicano pues ha reconocido la importancia de estas organizaciones de mujeres y se han realizado foros y reuniones paralelas a eventos internacionales en los que ha participado México. El otro punto que me parece importante destacar y contribución de México a la política exterior feminista es la regionalización de esta política exterior en América Latina. Como bien se comentó hace unos momentos, bueno, diversos países se han sumado a ejecutar y adoptar esta política exterior. En el continente americano, Canadá es uno de los países que también ejecuta la política exterior feminista, pero es importante destacar que en el caso de Canadá la adopta en 2017, sin embargo, contrasta con la que ha implementado México. ¿Por qué? Porque la política de Canadá responde y más que nada está enfocada
a brindar asistencia internacional feminista, es decir, trae una perspectiva muy distinta desde el norte global, que bueno, en su momento fue impulsada por Justin Trudeau y bueno, incorpora lo que es la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, pero como partes centrales dentro de la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria de Canadá. En el caso de México, se convierte en un país fundamental de América Latina, siendo el primer país del sur global que la adopta y con ello pues ha buscado que temas como género, igualdad se mantengan vigentes en la agenda, decíamos, internacional, pero particularmente regional, en foros bilaterales y multilaterales. Entonces, este segundo punto de la política exterior en América Latina también es una de las contribuciones, porque también México impulsó en algunos mecanismos que en un momento más voy a señalar a que otros países de América Latina la adopten. Y retomo entonces y vinculo con el punto 3, que es que se ha visto reflejado en diversas conferencias. Me gustaría destacar la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas, porque en estas, bueno, teníamos previamente que ya se habían llevado a cabo dos, la primera en Alemania en 2022 y la segunda en Países Bajos. México, sede de la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas y en julio de 2024 y esto entonces permite o dentro de esta cumbre nace lo que va a ser la declaración sobre políticas exteriores en donde Chile y Colombia deciden sumarse para adoptar la política exterior feminista. Entonces es importante en ese sentido como México se muestra a nivel internacional, pero también a nivel regional, como un líder con este tema. ¿Y por qué también es importante enfatizar en ello? Porque en aquella cumbre a la que hice referencia, pues participaron más de 40 países y también participaron más de 100 organizaciones de sociedad civil que discutieron o que se discutió en aquella conferencia, pues temas como desarrollo sostenible, financiamiento para la igualdad, equidad de género, equidad, sobre todo en la búsqueda de la paz y la seguridad, la inserción del tema de cuidados y también la reducción de brechas tecnológicas. Otro de los elementos que se relaciona con este que les estoy comentando sobre la participación en cumbres es justamente que la política exterior feminista se proyecta en foros multilaterales. Y en este sentido me gustaría destacar que es justamente esta diplomacia multilateral la que se ha convertido en una herramienta por excelencia para consolidar y para proyectar la política exterior feminista. Y específicamente para México, los mecanismos multilaterales le han permitido impulsar y dar a conocer esta política exterior. ¿Qué temas ha incorporado México a nivel multilateral? La protección de mujeres, particularmente mujeres migrantes, el combate a la violencia de género, la promoción de la agenda de mujeres, paz y seguridad, son temas fundamentales que México ha estado impulsando. Y tenemos algunos ejemplos a nivel multilateral en la Alianza del Pacífico. En 2020 se llevó a cabo la Declaración Presidencial sobre Igualdad de Género adoptada en el marco de la 15ª cumbre presidencial de la Alianza, ¿no? Y en esa declaración, pues México reconoció el papel fundamental de las mujeres en el crecimiento y desarrollo de los países que integran la Alianza del Pacífico. Entonces, justamente vemos cómo otra vez esta cuestión de que México participe en foros internacionales y promueva la política exterior feminista, pues se concretiza con sumar esfuerzos en este tipo de declaraciones internacionales a partir de mecanismos multilaterales. El otro gran aporte sin duda ha sido la institucionalización, es decir, México también se posiciona como un actor que ha institucionalizado o ha buscado institucionalizar su política exterior feminista. Y en este caso, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores es un actor fundamental que se encarga de formular y de ejecutar la política exterior feminista. Y bueno, ahorita no vamos a entrar en los 5 ejes que rigen esta política exterior. Sin embargo, sí me gustaría destacar que
A raíz de esta institucionalización, el gobierno de México pues ha buscado esta paridad dentro del servicio exterior mexicano y ha promovido el acceso de mujeres a cargos de embajadoras y cónsules. También se creó lo que es la Agenda Plus y espacios libres de violencia, en donde se adoptó esta política exterior feminista ya dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que este sea un espacio libre de violencia y entonces se impulse la igualdad en todas las acciones externas, pero también a nivel interno de la Cancillería. Y en ese sentido, pues la política exterior de México, la feminista, pues es reconocida internacionalmente como una de las mejores prácticas por el diseño y por la paridad lograda dentro de la Cancillería. Sin embargo, también debemos reconocer, en un momento más les doy las limitaciones, que enfrenta un reto importante en cuanto a la coherencia sobre la realidad interna y el contexto adverso que enfrentan las mujeres para lograr esta igualdad sustantiva de la que tanto aborda o de la que tanto habla la política exterior feminista. Y bueno, continuando con esta institucionalización. Les voy a dar unos datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al 19 de noviembre de 2024, ese servicio exterior mexicano estaba integrado por 1,077 personas. De estas, 401 eran mujeres, es decir, el 37%, y 676 eran hombres, es decir, un 63%. Para ese tiempo, para ese año, esto significaba una brecha de 275 mujeres, es decir, el 13% para poder alcanzar la igualdad de género. Con ello, también debemos reconocer que a nivel de institucionalización hemos tenido una reforma en concursos de ascenso, en donde se han impulsado reformas para asegurar el ascenso de personal de carrera, pero siempre y cuando estos ascensos, observen el principio de paridad de género. Y en algún momento de la mesa también se hizo referencia a la convocatoria pasada, del año pasado de 2025 del Servicio Exterior, en donde por vez primera el concurso de ingreso, la rama diplomático consular, incluyó algunas medidas específicas para asegurar que las mujeres contaran con las mismas oportunidades, buscando entonces reducir la brecha de género existente en las diversas categorías que integran el servicio exterior de nuestro país. Y en aquella convocatoria de 2025, entonces se abrirían 99 plazas y como bien comentó la doctora Patti, 66 fueron otorgadas a las mujeres y 33 a los hombres, precisamente para buscar una equidad, una paridad y que se fortaleciera la presencia de las mujeres dentro del Servicio Exterior Mexicano. Otro de los puntos que me parecen importantes a destacar es que México, a partir del inicio de la implementación de esta política exterior feminista, ha ratificado y ha promovido esta ratificación de mecanismos internacionales sobre igualdad de género. Ha ratificado convenios internacionales de protección de derechos humanos, particularmente de mujeres, convenios con la OIT, ¿no? En donde se reconoce el derecho de las personas a un trabajo libre de violencia y acoso. Es decir, este tipo de acciones y este tipo de mecanismos en los que México participa no solamente excluyen, más bien no excluyen a los hombres, que es lo que quiero destacar, sino que buscan incorporar pues tanto a mujeres como hombres. Por eso la política exterior feminista pues no es solamente para mujeres, ¿no? Sino que busca incorporar a todos. Ya para ir cerrando, me gustaría destacar las limitaciones. Bueno, a partir de todas estas aportaciones y a pesar de todas estas aportaciones de la política exterior feminista o de México a la política exterior feminista, pues también tenemos algunas limitaciones. Una que ya se comentó, la falta de consenso sobre lo que es y lo que debe ser la política exterior feminista, pues hace que finalmente cada país la implemente como la entiende y a partir de intereses particulares. Y en América Latina, aunque México la pone sobre la mesa de la agenda regional, pues aún no se visibiliza la consolidación de esta política. Y vemos que está sujeta también a los cambios políticos, es decir, de izquierda a derecha y con ello también la posibilidad del retroceso y la falta de continuidad de la política en la región o en cada uno de los países. El otro, pues es una política que está en construcción. ¿Por qué? Porque aún no es una política de Estado y entonces, a pesar de esas contribuciones que les comenté, pues depende de la voluntad política.
Y la última, ya para finalizar, las brechas importantes que existen tanto en la implementación al interior como particularmente a nivel local, ¿no? Generalmente vemos que, bueno, México participa en todos estos foros, realiza cumbres internacionales, todo ello, pero lo que nos falta es cómo incidir también a nivel interno para entonces reducir la brecha de género, la desigualdad, la violencia y que esta política exterior feminista pues también tenga y responda a las necesidades internas y no sea vista como un discurso más, como una retórica más, sino que tenga alcances mucho más tangibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela, por esta exposición, este diálogo que estableció con las otras ponentes, sobre todo en el marco de lo que representa para México la política exterior feminista y estos avances, pero también estos retos que se encuentran. Y creo que hay una coincidencia con estas políticas exteriores feministas en América Latina y en otras partes del mundo, que tiene que ver con la continuidad y cómo podemos realmente institucionalizar el que denominemos una política exterior como feminista, ya sea como un principio, ya sea como un eje rector, ya sea como le quieran llamar, pero que esto tenga una continuidad evolutiva en beneficio de la sociedad y no sea algo que quede a discreción de los gobiernos en turno, ¿no? Creo que esa posición es muy, muy relevante. Pues bueno, tenemos un espacio en este momento para algunas preguntas que tuvieran para nuestras ponentes. En este momento, tanto en el chat de la transmisión en Zoom como en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook, estaremos recibiendo, si es que las hay, sus preguntas a cualquiera de nuestras ponentes o a la mesa en su conjunto sobre alguna reflexión en particular en el marco de la política exterior feminista en este contexto que se le ha denominado para este espacio en un mundo en crisis. En el Facebook, pues vemos algunas manitas que dan felicitaciones a lo largo del espacio. Si alguien de quien nos acompaña en el Zoom tuviera alguna cuestión que preguntarle a nuestras ponentes, estamos pendientes. Pero, pues de no haber alguna cuestión, alguna pregunta, quisiera, en lo que alguien se anima, pues darles un espacio de 1 minuto a cada una en el orden en el que presentaron para que nos pudieran dar alguna reflexión final, sobre todo de el rol que podría tener una política exterior feminista para lograr de alguna forma reacomodar el contexto en el que estamos en este momento, pero también en el futuro, ¿no? Hay una expectativa siempre muy grande hacia los movimientos feministas o los movimientos sociales, que estos tienen que ser perfectos y que si en un momento particular no logran solucionar todos los problemas, ya no son válidos. Me da la impresión que esta dimensión del feminismo en la política exterior está atravesando ese momento en donde se podría cuestionar por qué me hablan de feminismo cuando la amenaza militar es inminente, pero quisiera escuchar, además de lo que nos han mencionado, si en 1 minuto pudieran darnos una reflexión final sobre ese tema. Patricia, ¿quisieras iniciar? Claro que sí, muchas gracias por el espacio, doctora Daira. Pues a mí me gustaría mencionar, o bueno, como una pequeña conclusión a lo que hemos estado platicando, considero que todas estas ideas y todos estos debates sobre política exterior feminista nos demuestra que no es un modelo consolidado o no es una idea o un concepto como lo mencionábamos anteriormente. No tiene una definición consolidada y no es un modelo consolidado y que sigue siendo pues un proyecto o un proceso en construcción, por así decirlo, dentro de un sistema internacional que pues creo que todos estamos de acuerdo que ha sido descrito desde una idea patriarcal de este punto, partiendo del punto de que el sistema internacional está hecho para los hombres o liderado para los hombres, sin entrar en debate en que se busque la superioridad de la mujer, ¿no? Porque creo que también es uno de los temas en los que muchas personas entran en conflicto, que el feminismo busca que las mujeres sean superiores a los hombres y no es así. Caemos en esa idea que no es correcta y que realmente el feminismo busca que las mujeres tengamos la igualdad de oportunidades que tienen los hombres, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta que aquí lo que se busca es encontrar
¿cómo lo podría decir? Este equilibrio, ¿no? En estos principios de igualdad, en este tipo de políticas públicas, como lo mencionaba anteriormente, como lo es la política exterior. Y pues bueno, yo creo que cerraría con esa parte, ¿no? Que falta mucho por hacer, creo que es un discurso que todos tenemos, que se han dado avances, que han habido logros, por así decirlo, pero que nos queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y faltan muchos años. Ahorita no traigo en el radar cuántos años, pero sé que las Naciones Unidas tienen un número de años establecido para lograr la igualdad de género. Les debo ese dato, si ahorita lo encuentro lo menciono. Y pues bueno, yo creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Patricia. Justamente la embajadora Yanerit nos mencionaba en su presentación que el secretario general había mencionado que estábamos a 300 años de alcanzar la igualdad, ¿no? Y si seguimos en retrocesos en múltiples agendas, seguramente le vamos a ir sumando años a ese número que es bastante preocupante ya, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Embajadora Yanerit, un cierre sobre esta mesa. Pues muchas gracias. Yo cerraría señalando que el mundo se encuentra en momentos muy complejos, momentos de cambio en los cuales no sabemos cuáles van a ser los resultados de estas manifestaciones de las potencias, en los cuales se han olvidado todos los parámetros con los que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial y que acordamos que son la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional, el mantenimiento de la paz, ¿no? La solución pacífica de los conflictos. Y en este proceso también, eh, convocándolo con los movimientos antiderechos, nos encontramos también con grandes riesgos, en los cuales los países que tienen políticas exteriores feministas cada vez son menos, que sienten que es una etiqueta, digamos, que no debe de ser así una etiqueta, pero es una etiqueta que para ser más que allá que una etiqueta, tiene que tener una responsabilidad de que realmente se implemente el concepto feminista como un concepto transformador, que en un mediano y largo plazo, a lo mejor en el corto no es factible, es un cambio de estructura. Y en ese sentido, creo que es muy importante las alianzas con los movimientos feministas y con la sociedad civil, porque todos los cambios sociales en el mundo los impulsa la sociedad civil. O sea, no son los gobiernos los que han alcanzado todos estos cambios para las mujeres, ni el derecho al voto, ni el derecho a la participación, ni el mayor tener más personas en los liderazgos o mujeres en las presidencias, etcétera, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. Todos estos logros internos, regionales, internacionales, se logran a través de estos movimientos feministas. Entonces, en este contexto tan complejo, es momento de hacer alianzas para tratar de resolver de la mejor manera y tratar de avanzar de la mejor manera, impulsar una visión diferente del mundo, porque esta, la verdad es que nos está destruyendo a todos y a todas. Muchísimas gracias, embajadora. Pamela. Concuerdo con la embajadora. De hecho, yo iba a destacar la importancia que tienen las organizaciones de sociedad civil, pero también la academia, sector privado, medios de comunicación, porque en realidad, como comentábamos, pues esta política exterior feminista busca incidir y mantener temas fundamentales dentro de la agenda internacional, pero como bien señala la embajadora, todos estos movimientos feministas, toda esta sociedad civil, puede insertarse y puede participar, incidir, alzar la voz y entonces dar cuenta, ¿no? De la importancia que tiene el mantener el tema del feminismo como parte de la agenda global a nivel internacional, ¿no? O sea, de la agenda global. Eso por una parte. Y por otra, también debemos reconocer la importancia de dar continuidad con la institucionalización en los estados en donde se está implementando, ¿no? Particularmente en el caso de México, dar fortalecimiento, continuar con esta institucionalización para que esta política sea un eje transversal en diversas secretarías, no solamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino en otras, en Defensa, en la Secretaría de Economía, y así cada uno de los estados sabrá, ¿verdad? Pero finalmente que esta política logre permear en prácticamente todas las secretarías y esto entonces permitirá dar una continuidad institucional sin importar cambios de gobierno y en este punto pues también más bien con ello se fomentará entonces un cambio estructural de la política exterior
al insertar esta política exterior feminista. Y con ello, pues entonces también tendríamos que superar esa retórica de esta política, ¿no? Vamos, generalmente se ve como una política discursiva, no necesariamente una política efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, y muchísimas gracias nuevamente a Patricia y a la embajadora Yanerit por su participación en este espacio. Creo que nos han dejado reflexiones que son sumamente importantes ante la realidad actual y el rol que puede jugar no solamente la política exterior feminista, sino el feminismo como movimiento social en torno a las problemáticas que estamos observando que no son menores. Así que, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa que fue organizada por el Comité Académico de Política Exterior de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en el marco de estas jornadas Género y Relaciones Internacionales, que tuvo como título La contribución de la política exterior feminista en un mundo en crisis. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, la doctora Pamela Angulo, la doctora Patricia Sepúlveda y la embajadora Yanerit Morgan por sus contribuciones y a quienes nos siguieron hasta el final de esta transmisión. Les pedimos que sigan al pendiente de todos los eventos que la AMEI está realizando este año de manera virtual, que puedan acompañarlos y obviamente que si no lo han hecho, revisen la convocatoria y los requisitos para el Congreso de este año que se llevará a cabo en Guadalajara en el mes de octubre. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto. ¿Listo?